poder compartir esta noche con todos ustedes en este espacio de aprendizaje donde todos aprendemos los unos con los otros, porque así es el aprendizaje, ¿no? Un momentico. Bueno, les estaba diciendo que vamos a tener un compartir donde todos vamos a aportar los unos a los otros en esta temática tan importante para todos, la conciencia, tribunal divino dentro de nosotros. Cuando se habla de la conciencia, hay mucha temática en las diferentes áreas, en las diferentes disciplinas sobre la conciencia. Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista, como dice, tribunal divino, desde la parte espiritual, sin dejar de esbozar la parte científica, la psicológica, pero vamos a hacer un barrido solamente por estos aspectos. He tomado esta imagen, ¿por qué? Conciencia, tribunal divino dentro de nosotros. Como en medio de estas dos figuras que de una vez reflejan el cerebro de las personas, está la imagen de la persona, de la señora. Lo quise traer porque para muchas personas cuando hablamos de conciencia, la conciencia está en el cerebro, ¿sí? De hecho, los neurobiólogos dicen que la conciencia se encuentra en el córtex cerebral de los dos hemisferios. Y en medio de toda esa red de neuronas, de esa arquitectura de neuronas que también forman la parte cognitiva del ser, está la conciencia. Eso quiere decir que le estamos dando una localización material a algo que es espiritual, porque la conciencia está en nuestro espíritu. Entonces, partiendo desde esta explicación, quiero empezar con una historia que a mí me llegó al alma y la he leído muchísimas veces. Es una historia real. En el siglo I después de Cristo, en Palestina, en Judea, vamos a encontrar a un hombre con mucho poder, con muchas riquezas. Un hombre que lo trasladaron de Roma como patricio romano, como senador romano en el siglo I. Fue trasladado de Roma a Palestina, ya que su hija de 5 años se encontraba muy, pero muy enferma. Era una niña dulce, amorosa, tierna, y de un momento a otro cayó en estados febriles. Su piel se fue tornando violeta y empezaron a caer parte por parte de su piel. La vieron infinidad de médicos, tenían el poder, las riquezas, para que la llevaran a todos los lugares. Entonces, los gobernantes romanos le dijeron a Publio Lentulus que se fuera a Palestina, a Judea. Era un lugar muy especial, encantador, un clima favorable para la enfermedad que estaba viviendo la pequeña. Es así que Publio se va con su esposa Livia, con su hijo Marcus, que era el mayor, y con Flavia, su hija de 5 años. Llegando a la entrada de Judea, estaban jugando unos jóvenes, desafortunadamente esclavos. Uno tiró una piedra y rozó el rostro de Livia.
Publio, encarnecido, porque siempre vivía con una sed de venganza, de rabia, de coraje, se baja y le dice a sus otros esclavos que es tiempo de hacerles sentir realmente el por qué los había atropellado a ellos, hacerles sentir el dolor cruelmente. Livia se baja del carruaje y le dice, no es para tanto, apenas me rozó y no podemos tratar así las personas. Ella era un espíritu dulce, amoroso, un espíritu de mucha luz. Se van, llegan a Judea, a su residencia allá en Judea. Llevaban a la esclava que había ayudado a Livia a cuidar a la pequeña Flavia durante muchos años y que estaba con Flavia desde que se encontraba con esa cruel enfermedad. Ana, que era la esclava, dormía con Flavia y acompañaba a Livia para todo. Ana, desde hace muchos años, había escuchado que en Judea había un profeta que venía a enseñar el Evangelio, un profeta rodeado de amor, un profeta que era la manifestación de Dios. Ana ya había empezado a incursionar en el cristianismo sin que sus dueños se dieran cuenta, ya que, como sabemos, los romanos no creían en Jesús y en nuestro Padre Creador. Viendo que Flavia cada vez se enfermaba más y más y más, Ana le dice a Livia, señora, aquí hay un profeta hermosísimo en espíritu, bondadoso en amor. ¿Por qué no lo buscamos? Yo tengo fe que ese profeta nos va a curar a nuestra pequeña Flavia y va a poder salir de esa enfermedad y correr nuevamente por los senderos y por los bosques. Busquémoslo, señora. Pero Livia le daba miedo porque decía, vamos en contra de las enseñanzas romanas y eso va a contradecir mucho a mi esposo y vamos a tener problemas con él. Pero cierta noche, Flavia enfermó tanto, 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 que Ana le dijo, señora, no hay tiempo para perder. Busque al senador y dígale al senador que hay urgentemente que buscar a este profeta. Livia llama a su esposo con lágrimas en sus ojos y les dice, por favor, Publio, es el momento que busquemos a ese maestro, a ese Mesías. Es el único que puede salvar a nuestra pequeña. Ya hemos visitado a todos los médicos, hemos ido por todos los lugares y Flavia cada vez está más enferma. Busquémoslo. Entonces Publio dice contrariado, pues si es el único camino para que no muera Flavia, lo haré. Pero lo haré en la noche, cuando ya no haya multitud y que no me encuentren a mí, senador romano, patricio, buscando a ese tal profeta. No me voy a rebajar tanto, pero lo haré por ti. Y en el momento que venga y hable con ese Mesías, Ana se va de la casa, la esclava. Esas son mis condiciones. Y Publio sale en la noche con una capa para que la gente no lo viera y empieza a buscar por el lago de Genesaret, por el alrededor, a ver dónde encontraba ese tal Mesías. Esa noche era una noche diáfana, llena de estrellas, hermosa, un ambiente divino que daba mucha paz. Y escuchaba gente por un lado, por el otro, y él trató de hacerse cerca de un puente donde ya la minoría de las personas estaba allí, y poco a poco se quedó ahí, pensativo.
¿Cómo lo encontraré? ¿Qué le diré si yo no creo en él? Cuando de pronto escucho una voz que le dijo, Publio, ¿me buscas? El sorprendido lo miró, quedó en ese momento extasiado. Tanto amor, tanta benevolencia, tantos fluidos de paz, de serenidad y de armonía, que de Fluvio no salían las palabras. Él simplemente miraba el rostro, lo miraba de arriba abajo. Ese era el Mesías. Entonces le dijo, vengo aquí, sí, Publio, ya sé, vienes por Flavia, está muy enferma, pero tú tienes a tu lado un ángel llamado Livia. Y por ese ángel que tienes tú a tu lado, Dios ayudará a tu pequeña Flavia. Por eso, Publio, con gran amor, iremos hasta tu casa para ayudar a Flavia. Publio en ese momento pensó que él tenía que irse con el Mesías por las calles y ¿qué sería? Lo verían, porque todavía la arrogancia, el orgullo estaba dentro de él. Pero no, Jesús simplemente elevó su mirada hacia lo alto. Una tenue luz salía de él y empezó a orar y a orar y a orar. Publio se sintió como nunca se había sentido. Sus ojos lloraban muchísimo, muchísimo. Se arrodilló ante el maestro y lo miraba y no dejaba de llorar, pero no podía transmitir ninguna palabra. Y el maestro oraba y oraba. Después le da la mano a Publio y le dice, levántate, ve a tu casa y busca a tu hija. Ella ya se ha sanado. Publio sale con esa emoción totalmente transformado, con ese amor inmenso, y llega y encuentra a Lidia con su hija corriendo en la habitación, y Ana también, y le dice, Publio, mira, hace cuánto que ella no se paraba, hace cuánto que no corría, hace cuánto que no hablaba. Abrazar a Publio, él la abraza, inmediatamente la baja y vuelve otra vez a su estado normal de arrogancia y de orgullo. Y dice, bueno, ese tal Mesías o profeta quizás, de pronto tiene poderes mágicos, o más bien toda la medicina que le hemos dado o los médicos que hemos buscado, algo le tuvo que ayudar a Flavia para que se mejorara. Pero yo cumplí, fui a buscarlo. Ahora tú cumples sacando a Ana de aquí. Y Livia le dice, no. Ana ha sido mi compañera, mi amiga, todo el tiempo desde que me uní a ti. Y termina con Ana. Publio continúa con su vida pública como senador romano, orgulloso, vengativo, buscando cómo agredía a los esclavos. Y en ese tiempo en Judea se vivían tiempos de alegría entre los cristianos que iniciaban la doctrina, pero de mucho sufrimiento también entre los judíos que eran esclavizados y atormentados. Tiempos de riqueza y de opulencia entre los grandes patricios romanos, pero tiempos de miseria y pobreza entre los esclavos y las personas que vivían en el pueblo. Hambre y muchísimos alimentos. Era una dicotomía, extremos a extremos, entre lo que tenían los romanos y entre los que tenían las personas del pueblo, que Jesús diariamente los alimentaba con el amor y con el mensaje evangélico, acompañado de su colegio de los apóstoles, su colegio apostolar.
Y así pasaron los años, hasta que un día uno de los esclavos, muy enfurecido con Publio, por todo lo que le había hecho a su hijo, que también era esclavo de él, decide ahora secuestrarle a su pequeño Marcos. Y hacen toda la trama y en una noche oscura le roban a Marcos de su hijo, de su hogar. Entonces Fluvia, su pequeña hija, mejora después de haber pasado esa situación, pero Marcos es secuestrado y nunca más volvió a encontrar a su hijo. Entonces ya cae en depresión, en dolor, en angustia, y más aún cuando se da cuenta que Livia se entrega en Jesús y empieza a trabajar buscando al Maestro de amor y se convierte en cristiana. Para él son dos cosas terribles, terribles porque Livia se convierte en seguidora del Maestro y decide más bien dejar a su esposo. Lo ama, lo acompaña en todo momento, pero no comparte con él todas estas ideas cristianas. Esta es una de las vidas del espíritu de Emmanuel. Es una de las vidas del guía protector de Chico Javier, sí, cuando fue Publio Lentulus. Y está en el libro hace 2000 años. 50 años después, vuelven a renacer en el mismo lugar, con las mismas personas que habían estado relacionadas, Publio, los romanos, los esclavos, y vuelven a renacer en otras circunstancias diferentes. Ya Publio no era el senador romano, ya Publio no tenía la riqueza, el coraje, el poder. Publio era Nestorio, un pobre esclavo que vivía en la miseria total. El que fue el poder y que mandaba y esclavizaba y maltrataba, ahora era el esclavo que recibía los maltratos. Los papeles se habían cambiado. En el libro 50 años después. El libro hace 2000 años, por el espíritu de Emmanuel, él mismo, a través de la psicografía de Chico Javier, lo escribió. Fue uno de los mejores 10 libros espíritas del siglo XX. Sí, historia real. ¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestras vidas de un momento a otro cuando no aprendemos a manejar nuestras formas de ser? No aprendemos a amar, a respetar a los demás. No aprendemos a valorar y trabajamos por ser mejores personas. Todo lo que vivió Publio, en la riqueza, en la opulencia y luego en la miseria, como un esclavo que sufre muchísimo. Con Celia. Celia era un personaje importante en esta obra de los 50 años después, que lo ayudó muchísimo. Entonces, esto nos lleva a ver que nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad. Hay un dicho que dice, la vida da muchas vueltas, y exactamente. Hoy estamos aquí, no sabemos qué nos va a pasar mañana, cómo estaremos viviendo, pero lo importante es que el hoy, lo vivamos bien. Así en el mañana nos hubiéramos equivocado, trabajemos el hoy para podamos recoger los frutos del mañana. Entonces, si vamos a hablar de conciencia, ¿qué es la conciencia a manera general? A manera general, la conciencia es el conocernos a nosotros mismos y cómo es nuestra relación con el entorno que tenemos, ¿sí? El término de conciencia se
se utilizó por primera vez en el año de 1690 en la obra clásica de John Locke, cuando hizo un ensayo sobre la humanidad, cómo era el comportamiento de la humanidad. Y ahí, en esta obra, sale por primera vez este concepto de conciencia, teniendo en cuenta el comportamiento de la humanidad. Si vamos a ver desde el punto de vista psicológico, que se habla por muchísimos autores, vamos a tomar rápidamente a Carlos Gustavo Jung, psicólogo analítico. Y él habla que la conciencia emerge desde nuestro inconsciente. En nuestro inconsciente es donde están las cosas guardadas del ayer, de lo que yo he hecho. Y no pensemos de ese ayer solamente de las vidas pasadas, sino inmediatamente lo que está antes del presente, ¿sí? De lo que ya pasó. Es el inconsciente, lo que ya pasó. Y ahí tenemos esas cosas guardadas. Y cuando emergen, emergen a la conciencia. Y dice Carlos Gustavo Jung, si miramos la conciencia desde el aspecto moral, es el remordimiento, la culpa que siente el ser humano por no cumplir las responsabilidades que tiene ante él mismo y ante la sociedad. Por eso él habla también de una conciencia colectiva, ¿sí? A nivel general, tomamos eso de la conciencia, pero también es importante tomar y entender que la conciencia tiene etapas, ¿sí? Porque así como nosotros somos seres perfectibles, que constantemente estamos en proceso de evolución, porque la evolución es constante, pregunta 540 del libro de los espíritus. Así como desde el átomo llega al arcángel, es una evolución constante que no paramos. Y siempre en esa evolución nosotros vamos hacia adelante, no retrocedemos. Nos podemos estancar en un nivel, pero nunca retrocedemos. Ya hemos ganado conocimiento y moralidad. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, hay unos niveles de conciencia. Y la conciencia en el ser humano es susceptible de un crecimiento gradual desde el punto de vista de unos niveles diferenciados. Muchas personas se preguntan eso, ¿sí? Si estamos hablando de conciencia, si estamos hablando de evolución, ¿será que hay un proceso? Y exactamente, lo hay. Vamos a tomar a un científico, Robert de Roth, ¿sí? Que habla sobre estos niveles de conciencia. ¿Por qué se toma a Robert de Roth? Porque Divaldo Pereira Franco, en las obras que ha psicografiado de Juana de Ángelis, toma a este personaje para poder unirlo a los conceptos espíritas y poder trabajar esos niveles de conciencia teniendo en cuenta los que este personaje nos da a conocer con los que el espiritismo nos enseña. Y es así que, teniendo en cuenta esos niveles de conciencia, vamos a encontrar 5. El primer nivel de conciencia es la conciencia de sueño sin sueño. De sueño sin sueño. Quiere decir, vivimos una vida fisiológica. Solamente nos preocupamos por poder cumplir con nuestras necesidades básicas. Comer, dormir y reproducirnos. Somos, como dice Juana de Ángelis, en este nivel de conciencia, vivimos de automatismos básicos, no más. Somos como los primates. Dormimos, comimos y nos reproducimos. El segundo es el nivel de conciencia de sueño con sueños, ¿sí? En ese momento hay un despertar en el ser humano. Entonces se da cuenta que no solamente podemos vivir del cumplir las necesidades básicas, que hay algo más en nosotros. Y empieza a despertar
Ya no soy un ser humano solamente para esos automatismos. Hay algo más en mí. Y empieza esa búsqueda interior. Empieza a buscar el quién soy yo, poco a poco, ¿sí? Para pasar a la conciencia de sueño acordado o la identificación. En esta conciencia del sueño acordado o identificación, ya empezamos a identificarnos como seres humanos que tienen algo que hacer, que tienen algo importante, que no fuimos creados para la nada, que tenemos un objetivo, que tenemos que trabajar por identificarnos a nosotros mismos en la sociedad, en las diferentes áreas, y por trabajar para poder desarrollarnos como seres creados por Dios, porque nos identificamos como creados por Dios. Entonces ya hay un principio de un desarrollo espiritual, ¿sí? Y pasamos a la trascendencia del yo. En esta trascendencia del yo, ya empezamos a darnos cuenta de que tenemos un objetivo de vida, un sentido de vida, que no podemos vivir el día a día con lo que venga, sino que yo tengo que pensar para qué Dios me creó, cuál será mi sentido de vida. ¿Qué tengo que hacer para dejar una huella en los lugares donde yo estoy? ¿Qué tengo que hacer para dejar cosas buenas, para poder ayudar a los demás? Sí, ya hay una trascendencia de lo que soy yo. Y empiezo a darme cuenta que soy un ser inmortal. Y como ser inmortal, no vivo solamente esta vida. Vivo muchas existencias y como ser inmortal tengo que trabajar para que cada existencia sea mejor que la anterior. Por eso, en ese momento, en esta existencia actual, tengo que mirar ese sentido de vida para poder empezar a buscar cada vez esa espiritualidad, ese cambio en nosotros. Para pasar al último nivel de conciencia, que es la conciencia cósmica. En la conciencia cósmica, un gran ejemplo, cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos la misma cosa, entendiendo no que Él era Dios, parte de Dios, como nos lo dice el panteísmo, entendiendo que Él es creación y Dios es el creador. Ahí es cuando llegamos a esa etapa de ser seres misioneros, como Jesús, seres puros, donde ya hemos pasado todo ese recorrido de evolución y ya tenemos un trabajo en la humanidad. Entonces, esos son los niveles de conciencia que nos deja Robert de Roth y que los toma el espiritismo a través de Juana de Ángelis en la literatura de Divaldo Pereira Franco. Entonces, ¿dónde está grabada la ley de Dios? ¿Dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia, muy bien, exactamente. En la conciencia está escrita la ley de Dios, ¿sí? La pregunta 621 del libro de los Espíritus. Corta, pero clara la respuesta. Pregunta Kardec, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Los espíritus responden, en la conciencia. Si nosotros tenemos en nuestra conciencia esa ley de Dios, la conciencia nos lleva a entender que es lo bueno y que es lo malo, ¿no es cierto? Y poder decidir el camino a tomar, lo bueno, el camino bueno o el camino malo. Si tomo el camino de la ley del inmediatismo, puedo afectar a muchas personas y me puedo afectar a mí. Y puedo después tener consecuencias funestas.
Siendo así, miramos también otras obras y vamos a tomar la obra de Juana de Ángeles, Ser Consciente, para aclarar un poco más de lo que es la conciencia. En el libro Ser Consciente de Juana de Ángeles, psicografía de Evaldo Pereira Franco, nos dice la conciencia es la perfecta identificación del conocer y del hacer. Clarísimo. Yo conozco las leyes de Dios, conozco las enseñanzas de Jesús, tengo un derrotero de vida, ya lo conozco, tengo unas leyes a cumplir. Todos estamos inmersos en las leyes. Las leyes naturales a todos nos envuelven. Ese es nuestro derrotero. Ahora vamos a hacer con nuestra vida acorde a esas leyes. Y continúa Juana. La conciencia se expresa en una actitud delante de la vida. ¿Cómo veo yo la vida? ¿Cómo siento yo vivir? ¿Sufro? ¿Por qué sufro? ¿Cómo puedo dejar de sufrir? ¿Cómo veo el sufrimiento? Un descubrir de sí mismo, de quién es, de dónde se encuentra, analizando después lo que se sabe y cuánto se ignora. Tampoco aparenta desconocer, se sabe. Se trata, por tanto, de una toma de conocimiento lógico. No podemos decir que no sabíamos. Si la conciencia está grabada, si la ley de Dios está grabada en nuestra conciencia, quiere decir que no podemos decir, yo no sabía, cometí el error, me equivoqué, pero es que yo no sabía. Algo, tenemos un conocimiento, así sea precario, pero tenemos un conocimiento nosotros del bien y del mal. En la pregunta de los espíritus, que me parece que es la pregunta 4 o 5, no estoy ahora segura, donde dice que por qué vemos que el conocimiento de las leyes de Dios en las civilizaciones indígenas es un producto de la educación. Y los espíritus responden, no, lo tenemos grabado en la conciencia. Y así sea el indígena, pero desde sus inicios tiene algo que le va indicando, tiene un medidor que le va indicando, eso no, eso sí. ¿Sí? ¿La educación nos ayuda? Sí, porque es el arte de formar caracteres. Pero nosotros ya tenemos esas leyes grabadas en nuestro ser. Entonces vemos Mediunidad y Conciencia, otro libro maravilloso. Lidiar con el pensamiento se ha constituido en un desafío para el hombre contemporáneo. Pero ¿por qué Leonor está hablando de conciencia y ahora se pasa a pensamiento? ¿Por qué creen ustedes? Estoy hablando de conciencia y me paso a pensamiento. Están ligados, dice Rodolfo. Entonces, lo que nos dice en este libro, que es un libro espectacular para trabajar el tema de conciencia, lidiar con el pensamiento se ha constituido en un desafío para el hombre contemporáneo. Lo complementa el libro Los Espíritus. Lo complementa el libro Los Espíritus en el en el libro tercero, capítulo 10, Libertad de Conciencia. Desde la pregunta 315 a la 835 a la 842. Y entonces dice, la conciencia es un pensamiento. Por eso lidiar con los pensamientos es un desafío. La conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre, al igual que el resto de sus pensamientos, como dijo Rodolfo y como dijo Graciela. No podemos separar conciencia y pensamiento. La conciencia es un pensamiento, porque nosotros pensamos, ¿hago esto o no lo hago? ¿Lo hice bien o no lo hice? ¿Siento alegría o siento tristeza? Constantemente estoy generando pensamientos. Si nos equivocamos,
Sí, nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno. Todos pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por situaciones donde no sabemos responder, todos pasamos por situaciones donde queremos ser siempre el primero, todos pasamos por situaciones donde queremos ver a los demás por encima del otro o simplemente no queremos ayudar, no queremos ser solidarios. Algunos de ustedes dirán, pero eso yo no lo vivo. No lo vivimos ahora, pero lo hemos vivido antes. Gracias a Dios que ahora lo hemos superado. Pero a pesar que lo hemos superado, vivimos por situaciones que nos causan pena, que nos causan dolor. De los que estamos aquí, ¿estamos totalmente felices por la vida que llevamos o hay algo que nos causa pena o nos causa dolor? Hay algo, ¿no es cierto? Ninguno podemos levantar la mano y decir, yo estoy completamente segura o seguro que nunca he fallado, que todo lo he hecho bien y que estoy totalmente feliz conmigo. Entonces todos nos hemos equivocado. Pero ¿qué pasa cuando, hablando de conciencia, que es desde el punto de vista moral, el arte de obrar bien o mal, de conocernos a nosotros mismos, de conocer el entorno para no hacerle daño a ese entorno? Y cuando fallamos y nos sentimos así, ¿nos hemos sentido así alguna vez? Sí, muchas veces, ¿no es cierto? Muchas veces nos hemos sentido así. Es culpabilidad, la culpa. Dice el espíritu de Juana de Ángeles, en casi todos los libros de la serie de psicología transpersonal que tiene ella, que la culpabilidad es una de las grandes caídas del ser humano. Con la culpa no vamos a remediar nada, absolutamente nada. En cambio, con la culpa, porque ahí nos están culpando a nosotros, pero muchas veces nosotros mismos somos los que nos estamos señalando. Con la culpa no vamos a remediar nada. Lo que pasó, pasó. Ya estuvo en el ayer, en el pasado. Yo no puedo devolverme y cambiarlo, pero sí puedo empezar desde ahora a actuar mejor, a corregir el daño que yo hice. Pero si me quedo en la culpabilidad, dice el espíritu de Juana de Ángeles, es una puerta abierta para que se puedan dar influencias espirituales negativas. Cuando yo estoy latigándome, hablando, pero ¿por qué yo lo hice? Es que yo no valgo nada, mire, es como me fue a equivocar, es que yo ¿por qué hice eso? ¿Por qué si ya tengo este conocimiento? Los espíritus que no nos quieren bien están ahí mirando qué puertica yo abro, qué brecha psíquica abro para ellos poder entrometerse y poder que esa culpa cada vez sea más fuerte en nosotros y poder desequilibrarnos. La culpa no es ningún camino correcto a seguir. No es el camino correcto. Entonces, ¿fallamos? Sí, fallamos. Pero Dios, que es soberana justicia, amor y bondad, nos perdona. Entonces, siempre, como dice el libro, en el cielo y el infierno, que cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente y Dios ve ese arrepentimiento, tenemos que trabajar por el arrepentimiento, pasar por la expiación y llegar a la reparación de ese daño que yo hice. Y listo. Pero si me quedo en la culpa, ni me arrepiento, ni expío, ni reparo. Entonces es importante la acción. Ya, cometí el error, me levanto, me paro, ¿qué tengo que hacer? Vamos a cambiar, vamos a levantarnos de esto, ¿sí? Y vamos a mejorar. Por eso, teniendo en cuenta eso, tenemos que salir de la culpa. Es importante que nos levantemos y salgamos de la culpa, porque saliendo de la culpa vamos a pasar a la responsabilidad.
Ya me equivoqué, ahora yo me responsabilizo de mis actos para que no tenga cargo de conciencia, para que tenga una conciencia tranquila. De mis actos y empiezo a actuar en el bien, para pasar a reparar el daño que hice. Ya cuando yo soy gestor, me responsabilizo de lo que hice, empiezo a reparar. Ya sea el daño que hice o reparar o buscar no volver a caer en ese mismo daño o en otros, para tornarnos conscientes de nuestros actos y siendo coherentes con el mensaje del Consolador. Cuando yo soy coherente, la coherencia se da en tres aspectos. Coherencia en mis pensamientos, por eso está la libertad de pensar. Coherencia en mis palabras y coherencia en mis acciones. Tenemos que ser coherentes en las tres cosas. Muchas personas piensan, pero por el pensamiento no tengo nada, ¿sí? Hay un evangelio que dice, pecado por el pensamiento, adulterio. También me puedo yo afectar y puedo hacer daño con el pensamiento. Entonces, buscar esa coherencia. ¿Qué herramientas necesitamos para que la conciencia, como tribunal divino que está dentro de nosotros, nos ayude a salir de ese lodazal en que nosotros a veces caemos y nos podamos parar? Porque entre los atributos de Dios está, Dios es soberanamente justo y bueno. Él siempre es un Dios de oportunidades, no un Dios punitivo. Entonces tenemos dos herramientas, el Evangelio y el libro de los Espíritus, que mencionó Liliana, que estudiamos los miércoles. Y en ese Evangelio y en el libro de los Espíritus vamos a encontrar una parte espectacular. Caracteres del hombre de bien en el Evangelio, capítulo 17, ser perfectos. Y en el libro de los Espíritus, en el libro tercero, en la pregunta 918, están los dos. Caracteres del hombre de bien. ¿Quiero ser un hombre de bien? ¿Puedo ser un hombre de bien? ¡Claro! Dios cree en nosotros. Dios nos ama. Como dice Jesús, no voy a dejar que ninguna de mis ovejas se van a perder. Es el pastor que cuida de todas las ovejas y nosotros somos las ovejas de Jesús. Entonces, vamos a salir adelante. ¿Cómo vamos a utilizar esta herramienta para poder salir adelante? Vamos a tomar conciencia. En esa toma de conciencia pasamos por interrogar nuestra conciencia sobre nuestros propios actos y empieza el hombre de bien. Pregúntate, es la primera parte, el interrogatorio, el análisis, el estudio de qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo. ¿He violado la ley? Miremos, analicemos. En cualquier acción, palabra, pensamiento o acción. ¿Obré mal? ¿Hice todo el bien que podía? ¿O en algún momento, por pereza, por negligencia, por lo que sea, no lo hice? Perdí las oportunidades de hacer el bien. ¿He despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil? Porque digo, ya hice mi trabajo, ya no voy a ayudar al otro. ¿Tiene alguien quejas sobre mí? ¿He hecho a los demás lo que hubiera querido que hicieran por mí? Analicémonos. Y cada uno analicemos cada una de estas preguntas. Mirémonos cómo somos en nuestro hogar, cómo somos laboralmente, cómo somos en la vida en sociedad, en todas las áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Y continuemos con el hombre de bien. Nuestro primer impulso es pensar en los otros antes de pensar en sí. Eso es lo que hace el hombre de bien. Nuestro primer impulso es pensar en los otros antes de pensar
en sí. Es cuidar el interés de los otros antes que el nuestro. Entonces, después de que me hice todo ese interrogatorio, que me analicé, entonces viene lo que debemos hacer. Y estos aspectos nos los da el Evangelio y el libro de los Espíritus sobre el hombre de bien. Pensar en los demás antes que nosotros. Cambiar el odio, rencor o deseo de venganza por el perdón, para lograr más adelante el amor. Es lógico que no podamos amar a los enemigos igual que amamos a los amigos. Hay una ley de repulsión y de atracción. Nosotros debemos aprender a devolver bien por mal. Entonces, mientras que podemos amar a los que nos hieren, oremos por ellos. Oremos por ellos. Conoce, entiende y practica el significado de fuera de la caridad no hay salvación. No hablando de la caridad solamente de dar algo material, sino de la caridad como lo entendía Jesús. Pregunta 886 del libro de los Espíritus. ¿Cómo entendía Jesús la caridad? Benevolencia para con todos. Indulgencia para las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. Esos tres aspectos, benevolencia, indulgencia y perdón. Teniendo en cuenta eso, ya vamos finalizando. Entonces pensemos un poco más en el Maestro y miremos que Jesús es el Espíritu de verdad del que nos habla el Espiritismo. Y como continuador, como consolador nuestro en el Espiritismo, la moral espírita tiene su máxima expresión en la aplicación evangélica. Hagamos a los demás lo que quisiéramos que los demás hiciesen con nosotros. Cada vez que yo voy a hacer algo con alguien, con otra persona, piense, así quiero que me lo hagan a mí. Y así lo hago para mí. Y así siempre estaremos haciendo cosas buenas. Porque yo me veo en esa persona. Entonces, si nos resulta tan difícil, hagamos una técnica que nos enseña Juana de Ángeles. Cuando yo voy a hacer algo que me cuesta, yo miro en la persona a la persona que quiero ver y así hago la situación. Entonces, voy a hacer algo y yo me miro en esa persona. Para no hacerle daño a esa persona, yo estoy viendo la imagen mía en el rostro de esa persona y actúo como quisiera que actuaran conmigo. ¿Sí? Ahora, nuestro codificador, Allan Kardec. La afirmación de Allan Kardec en las conclusiones del libro de los Espíritus, el ítem 5, nos esclarecen. Mediante el espiritismo, la humanidad ha de entrar en una nueva fase. La fase del progreso moral, que es su consecuencia inevitable. Quiere decir, en este momento la humanidad estamos en la fase de la moralidad. Querámoslo o no, es inevitable que tenemos que buscar el desarrollo moral. El espíritu se desarrolla en dos alas. La intelectual, que es muy fácil porque autodidácticamente me puedo preparar. Y la moral, que es la más difícil, la adquisición de virtudes. Por eso, mis queridos hermanos, como dice el doctor Becerra de Meneses, que siempre me ha fascinado, no hay tiempo para perder el tiempo. El momento es ahora. Empecemos a trabajar hoy, en este mismo instante, para tener una conciencia limpia, porque Dios nos lo ha dado todo, todo. Y además envió al Maestro de amor para que siguiera amándonos, orientándonos y guiándonos. Por eso vuelvo a utilizar esta frase que tanto me gusta, es de Emmanuel.
del que era Publio Lentulus y el que fue después Nestorio. Esta frase es de él. No basta con admirar a Jesús, hay que acompañarlo. Entonces no nos quedemos mirando a Jesús, sus enseñanzas hermosas, su amor, su trascendencia, sino acompañémoslo en cada uno de sus pasos. Accionemos, seamos coherentes como Él nos enseña. Muchas gracias.